Dios te bendiga, bienvenido a mi canal de YouTube, a este primer video. Amén, soy Abigail Internacional desde Ecuador. Amén, y hoy para este primer video nos encontramos en Ambato, Ecuador, frente al volcán Tungurahua. Amén, con las maravillas del Señor, con esta belleza y grande obra de nuestro Padre Celestial. Así que vamos allá. En este primer video hablaré sobre mi testimonio, como dice en el título que está aquí abajo. Amén, pero antes quiero comentar por qué razón yo abrí un canal de YouTube y decidí hacer este video y comenzar en lo que es la plataforma de YouTube. Yo meditaba antes de este año, en este 2024 inicios, en una nueva parte para servir al Señor. Y yo meditaba si hacer o no hacer en YouTube. Tengo en TikTok videos, pero no quería tocar en YouTube. Hasta que meditaba, decía hacerme o no un canal. Cuando vino mi hermano y dice, ¿por qué no te haces un video de YouTube y hablas de Dios? Y lo que tú enseñas, y el Señor pone en mí que él me enseñaba tantas cosas y yo no lo compartía con las personas. Así que, pues, se lo entregué al Señor y decidí hacerlo. Y lo que él pone en mi corazón es hablar de mi testimonio. Amén. Y otra cosa que meditaba era que si yo me ponía a pensar, si el Señor Jesús estuviera aquí, Él usaría las herramientas posibles para llegar a más criaturas en todo el mundo. En su tiempo Él fue viral, cuando Él hubiera usado todas las herramientas que hay ahorita, como las redes sociales. Así que eso pone en mi corazón, ¿por qué no usar lo que yo sé manejar un poco? No soy profesional, pero puedo llegar a más personas, enseñar lo que Él me está enseñando día a día, de lo que pasa un cristiano. Entonces decidí abrir mi canal YouTube Abigail Internacional, que significa la alegría del Padre. Vamos ahora con mi testimonio. Mi infancia, antes cuando yo nací en Guayaquil, Ecuador, un 4 de junio del 2001. Amén. En esa época yo nací en una cuna ya cristiana. Mi mamá ya se había convertido en Cristo antes que yo naciera. Tengo una familia, somos 7 hermanos. Amén. Cuatro somos de parte de mamá, y mi papá tuvo con otra persona otros 3 hermanos más. Así que en total somos 7. Yo soy la última de todos ellos, la última, como dicen aquí en mi país, el conchito. Soy el último de mis hermanos. Amén. Y yo ya nací en esta cuna del evangelio cristiana. Sí, amén. Cuando mi mamá ya conocía del Señor cuando yo nací, pero en mi nacimiento, antes de venir, yo cuando nací, mi papá estaba en la cárcel. O sea, él lo habían encerrado en la cárcel. Mi mamá cuenta que en el proceso de ellos dos, amén, mi papá no era cristiano. Mi mamá se hizo evangélica primera, antes que mi papá. Amén, y mi papá era catolicísimo, súper que católico. Y mi mamá ya había conocido al Señor evangélico, porque ella también venía de allá, del catolicismo. Amén. Entonces ella ya vino conociendo esto del evangelio. Y bueno, acá le habían dicho que tenía que casarse, y mi papá no quería. Así que el Señor lo metió en un proceso para conocer al Señor, ¿no? Amén, como es grande el Señor. Ya tenía un propósito preparado. Así que mi papá pasó una ocasión que a él lo metieron preso. Casi un año estuvo preso inocentemente por una denuncia. Así que las personas que lo denunciaron, no, porque él no estuvo involucrado en nada, simplemente sin saber hizo una carrera a alguien que le robó a una persona, creo que era un abogado, que me contaron, y bueno, pues lo denunciaron, y él porque lo manejó, porque mi papá era taxista. Entonces mi papá manejó el carro de unas personas que robaron y lo denunciaron, lo metieron preso. Entonces cuando él lo metió preso, mi mamá estaba embarazada de mí. Cuando yo nazco, mi papá sale creo que a las 2 semanas. A mí, mi papá en la cárcel conoció a Cristo, y él ahí
ahí vino a conocer muchas cosas del Señor, y cuando él salía de la cárcel, él decidió casarse con mi mamá, aprendió ahí en la cárcel. Entonces el Señor lo profesó en esa manera. Entonces cuando yo vengo a nacer, bueno, en esa época había una escasez grande en la vida de mi mamá, y bueno, ella no tenía nada para mí. Con lo que poquito tenía iba para comprar pañales, y estaba planificando para tener algo de dinero y comprar las cosas para mí. Y Dios es grande, amén. Yo no sabía esto, eso me lo contaron hace poco, y pues a mí me impactó porque yo fui la única que tuve baby shower. Yo no sabía eso, que eso fue una bendición. Mi mamá no lo esperaba, eso le dieron a mi mamá de sorpresa a unas personas de la iglesia, hermanas en Cristo, le dieron esa sorpresa a mi mamá de darle un baby shower a mí. Yo no sabía, eso me lo enteré hace poco, y mi mamá me contaba eso, que yo recibí, pero en ese baby shower todas las personas a ella le hicieron como que iba a la fiesta, porque ellos el cumpleaños de unos primos. Entonces le mintieron que iba a un lugar, pero era para una sorpresa, y le habían hecho un baby shower. Y pues esa fue la bendición. Vino, o sea, le habían dado regalos a montón. Yo tenía, digamos, me habían dado pañales como para un año y más, pañales, ropa, de todo. Mi mamá me contaba que me habían dado de todo, leche, todo tuve yo cuando yo nací. Amén, y es algo que a mí me impactó. Yo no sabía, no conocía eso. Otra cosa que también quería aportar en mi infancia fue mi nombre. Esto es algo que el Señor me reveló cuando vine a Cristo. Y mi mamá me quería poner como nombre Lucero Abigail. Pero, como ustedes saben, Lucero es ¿qué significa Lucero? La Biblia nos habla que era el nombre de Satanás cuando estaba allá en el cielo. Y Lucero, pues bueno, Dios no permitió que me pusieran ese nombre, porque cuando mi mamá me quiso poner ese nombre en el hospital legislarme con eso, no le permitieron, que ese nombre de artista no podían ser, que estrellas no son nombres y cosas así. Entonces ella no me pudo poner ese nombre. Y entonces que mi papá ya conocía a Cristo, él dijo que le pongan Ruth, de la sierva Ruth. A él le gustaba ese libro. Entonces desde ahí mi papi declaró que yo iba a ser una mujer de Dios que iba a predicar la palabra del Señor. Y entonces me pusieron Ruth Abigail. Eso me pusieron. Amén. Eso es algo que me contaba mi mamá. Y continuando, bueno, yo fui creciendo. A mi mamá me introdujo porque tenía una escuela dominical y me enseñaron cosas del cristianismo. Y como quiero avisarles, si eres papá o mamá, la palabra dice que instruyas al niño en sus caminos, pero que cuando sea viejo, aunque se aparte, para que no se aparte aún estando viejo. Amén. Es muy importante, porque yo desde pequeña supe que había un Jesús, había un Dios, y que tú podías orarle. Entonces yo aprendí eso pintando. No tuve un encuentro en ese tiempo, pero aprendí algo. Y en esa época yo fui creciendo. En nuestra casa era de caña. Yo me acuerdo que cuando estaba yo era en Guayaquil, soy de Guayaquil, era en la casa de caña. Yo me acuerdo muy bien, y estuve en esa etapa mientras que yo crecí. La casa la fueron remodelando hasta hacerla de bloque. En mi casa había un patio, y que a mí me encantan los animales. Ahí desde pequeña, habían pollos, o sea, criaban eso. Yo crecí con eso. Incluso cuando yo era de un año, llevaron una perrita, también así de meses, o sea, de meses tenía algo así. Bueno, pero esa perrita cumplía años cuando yo cumplía años, no en el mismo día, sino como por ejemplo 1 año, 2 años. Entonces la perrita fue a los meses, por unos meses nomás. Y ella estuvo hasta que yo tuve mi perrita, hasta que tuve 12 años. Entonces yo me crecí con eso. Amén. Y bueno, yo de pequeña veía cosas. Yo de pequeña
yo diría a esos papás que están ahí, que los niños que ven cosas, que le presten atención a lo que ven, porque esto es en lo espiritual. Amén. Yo veía cosas, no me acuerdo. Lo único que me acuerdo que yo sí veía eran como unos muñequitos. Aquí le enseño una ilustración. Un muñequito tipo como fuego, ¿sí? Así como esto. Ya, yo los veía y entonces yo de pequeña me daba miedo dormir en las paredes de la cama. Cuando yo era niña, yo me gustaba dormir en el medio de mis papás. ¿Por qué razón? Porque yo cuando dormía en las paredes, yo recuerdo que de las paredes sentía yo que salía con una mano y que eso me tocaba y yo sentía que me bajaba mi interior, mi panty, y yo me levantaba con el panty para abajo, entonces eso me daba miedo, yo recuerdo que eso había. En ese tiempo, cuando era niña, entonces yo por eso dormía con mis papás en el medio, porque yo sentía que en las paredes salían cosas, manos así. A pesar que mamá está en el evangelio, ella también pasó por cosas porque venía de un catolicismo y bueno, pues no sabría yo qué le enseñaban a ella, no me ha contado. Y eso me pasaba a mí, yo dormía y como que soñaba cosas que me atacaban y yo me defendía pataleando. Entonces yo cuando dormía en el medio yo le pataleaba a mi papá y a mi mamá porque eso es lo que me pasaba, pero nunca me prestaron atención a eso. Así que hasta que después, más adelante, al lado de mi casa era que no creían en Dios, o sea, en esa casa penaban, habían fantasmas, digamos, habían demonios ahí que se pasaban y decían, y algo que me enteré que ellos también veían cosas que salían de las paredes. Entonces diría yo que algo de esos chukis me molestaban. Ya, yo también, mis hermanos cuentan que yo veía que mami era evangélica, yo veía que habían sombras que caminaban donde vivía yo, que nosotros vivimos como un callejón donde viven dos terrenos de parte de un abuelastro, digamos así, y ahí vivimos todos, somos primos, todos los que somos primos, las hermanas de mami viven ahí, entonces estamos primos ahí viviendo. Entonces era como un callejón, yo iba al fondo y ahí como que pasó una sombra y yo la veía. Y mis hermanos, y yo le decía a mis hermanos que veía una cosa que pasaba en todas las casas, pero en nuestra casa no se metía. Cuando era pequeña, y eso me cuentan ellos. Y bueno, yo no me acuerdo de eso, de esa sombra. Solo que yo veía cosas, pero ya después dejé de ver, no por qué razón. Bueno, y como pueden ver, yo de pequeña tenía, no sé, pasó algo que no tampoco me acuerdo. Pero tuvo que haber sido algo que me cambió, porque hubo un momento que yo como niña usaba aretes, usaba aretitos y cosas así, y de pronto no quería aretes, no quería que me pinten uñas, no quería saber nada de lo que era, de que las mujeres usan accesorios ni nada. Y yo era una niña. No sé si pasó algo en mi parte, pero no la recuerdo, gracias a Dios, y no quise recordarlo. Pero fue algo que en lo espiritual marcó, o hubo un espíritu inmundo que entró en mí. Porque miren esta cara. Esta es la cara que yo tenía desde que era pequeña. Con todos los chukis adentro, con esta cara, y yo estuve mirando a un montón de gente hasta mi colegio. Por eso que las personas como que me tenían miedo. Amén. Como que tenían miedo, yo era brava, digamos así, en esa manera. Bueno, a pesar que con el tiempo, digamos, cuando yo inicié a la escuela yo en mi casa hablaba, yo era normal en mi casa, pero fuera de mi casa, para mí era cosa que no conocía, digamos, fuera de mi casa era otra persona, más o menos no hablaba, no era nada. Si yo no hablaba, solo con los que yo conocía hablaba y socializaba desde niña. Amén. Y bueno, me acuerdo que cuando estuve en primera básica de escuela, yo no hablaba, mi mamá no tenía trabajo, una profesión ni nada, porque ella tuvo a sus hijos y no pudo ejercer su profesión. Pero ya cuando yo entré a primero de básica, pues mi mamá entró como ayudante en mi curso.
pasó cuando entré a primero de básica. En primero de básica, mi mamá entró como ayudante y bueno, la profesora la motivó a que ella estudie en la universidad. Así que desde ahí ella comenzó a hacer sus papeleos de universidad y que ella estaba en Dios. Ella, incluso la profesora que fue mía, le exhortó diciendo que si ella cree en un Dios, entonces que lo haga, que tenga fe, a que le vaya a salir y pues pudo ejercer su carrera. Y yo en esa época, como primer año, yo no hablaba y que mi mamá estaba ahí, pues a pesar que mi mamá estaba ahí, las tareas, y cosas así que yo recuerdo, la tomaba la señorita porque sabía que con ella iba a ser diferente, con mamá me podía poner buena nota, pero eso sí me acuerdo, que ella me tomaba. Y otra cosa que me pasaba ahí fue que yo no hablaba con las personas, no hablaba, me decían que participara y yo no quería jugar con nadie. Y había un niño, yo me acuerdo que había un niño que me jalaba la oreja y me amenazaba diciendo que si, o sea, digamos que bullying, pero que me decía que si no hablaba me iba a pegar y cosas así. Y yo no me acuerdo muy bien si en una vez pegó, no sé. No nos dejaban, que éramos niños, era un niño. Y bueno, gracias a Dios, cuando yo pasé al otro grado, yo no sé qué le pasó a ese niño. Yo me acuerdo que tenía como apellido, bueno, me reservo el nombre, porque no me acuerdo del apellido. Y ese niño no lo vi más. En el siguiente curso no sé qué pasó. Me pareció verlo en otro lado, pero me tenía como coraje ese niño. Y bueno, y entonces yo pasé mi escuela, la pasé, no hablaba yo, de este niño no hablaba con la gente, no tenía amigos. Yo, ya que mi mamá trabajaba en primer curso, en todo lo que es la escuela, los primeros 7 años, que aquí hace en mi país, los primeros 7 años de básica, yo nunca pasé en recreo, nunca hice por hablarme, no tenía los amigos, yo no era de amigos. Y yo pasaba en los recreos, digamos, en mi escuela pasaba con mi mamá en ese primer curso, que ella seguía trabajando con la señorita que tuve. Y bueno, yo que iba ahí con todos ellos, los niñitos que venían después iban conociéndome, pero no más por mi mamá. Y hubo una ocasión que a mi mamá le eligieron como madre símbola. Y a mí me molestaba que la gente, me molestaba que me conocían, que hacían barla. Yo estaba enojada en ese tiempo, como niña. Yo era así, amargada. Amén. Yo era bien amargada desde niña. Y yo lo miré a las personas con desprecio desde esa edad. No los miraba así. Y yo enojada y dejé el regalo de cómo hacen eso de madre símbola. Y yo dije, ni más, quiero que me pongan. Otra parte que quiero resaltar cuando estaba en primera de básica, yo recuerdo muy bien que mi papá fue padre símbolo cuando estuve en primera de básica, como contaba donde estaba mi mamá, y ganó, y él ganó, y yo me tocaba darle regalo, y que yo estaba enfrente de todas las escuelas, no sé qué pasó, que yo vi la escena de que todos se reían, y todos se burlaron, no sé por qué, y yo comencé a llorar. Y yo desde ahí no quería hablar con la gente. Entonces no, yo solo hablaba con los que conocía en mi casa, con mis primos que jugábamos y toda la cosa. Amén. Y bueno, así fui creciendo. Ya cuando me tocó ir al colegio, que era en el mismo lugar, la misma escuela pero en la tarde, en la escuela y colegio, me tocó ir al colegio y ya me tocó a hablar con compañeros. Pero que mis primos también, mis primos que vivían cerca conmigo, estudiaban ahí mismo, tenía una prima que tuvo el mismo curso, ya, y que yo era una alumna sobresaliente, que hacía bien las cosas, y ya pues ella se apegaba y me copiaba la mayoría de los deberes, entonces ella le convenía estar en el mismo curso, y con ella, y bueno, y con las amigas que ella se ponía, y yo que pasaba con ella, porque con ella sí hablaba, y hacíamos las cosas, y yo por eso detestaba mucho el trabajo grupal, el hacer esos trabajos en grupo que hacían en la escuela. Yo detestaba, yo quería salirme del colegio, de la escuela, ya quería acabar. Para mí era como una cárcel el colegio, era como una cárcel, no me gustaba. Incluso me acuerdo que me decían un trabajo grupal y yo sabía las respuestas, pero incluso tan sobresaliente, pero en lo que es conducta no me ponían
no me querían poner, un profesor que no me quería poner buena conducta porque no participaba en clase, a pesar que yo sabía las respuestas y todo. Yo no te participaba en clase, no te participaba en clases. Y yo recuerdo que un trabajo grupal, mis compañeros, yo sabía las respuestas y tenía que trabajar con ellos. Y yo qué iba a decir y ellos como que tipo bromeando o cosas así, eran así. Y decían, esperen que va a hablar Abigail, entonces todos como que esperaban que yo hablara. Pero ese era mi temor, o sea, mi temor era no hablar, no sé por qué. Eso, desde que pasé con niña, no quería. Y otra parte que me evitaba que yo hablara con las personas era mi autoestima. Yo tenía demasiado bajo autoestima por causa de mi apariencia desde que empecé en mi adolescencia, desde el colegio, primero octavo de colegio, como hay aquí en Ecuador. Ya está ahí uno cuando empieza etapa de la adolescencia, comienza a ver esas partes y que yo sufría en mi apariencia por causa, tengo un problema de acné y cosas así, y yo ya vengo eso arrastrando como una maldición generacional de parte de mi mamá y a mí me salió, yo no le quería dar importancia, pero me comenzó a salir esa parte de los granos en la cara y otra parte que a mí no me gustaba, yo estaba con esto de que no me gustaba lo de ser sobre las mujeres, el hecho de ser mujer lo veía con desprecio, no que me gustaban las mujeres. Yo tenía el problema de que yo no quería ser mujer, prefería lo que el hombre tenía. Amén. Desde niña prefería jugar con carros, yo con muñecos no me gustaba jugar, porque yo veía la lógica de que un plástico que no se mueve no me divertía. Yo prefería peluches, cosas así, o algo con que manejar, control remoto. Entonces yo prefería eso. Yo desde niña también prefería esas cosas, no me gustaba jugar con niñas, eso no me gustaba más la violencia. Yo decía, como si fuera hombre, fuera más resistente, fuera más fuerte que la mujer. Entonces yo tenía esa visión a la mujer como algo débil. Entonces yo decía, no quiero ser mujer. Yo decía así mí, pero no es que a mí me gustaban las mujeres, no, nunca me agradaron, nunca me agradaron ahí, hasta que Dios me enseñó. No me agradaban las mujeres porque yo decía son muy delicadas, son muy deseosas y bueno, yo prefería más lo que era lo fuerte y cosas así. ¿Por qué pasó esto más? Vamos a la parte ahora cuando yo conocí el anime. Amén. Cuando yo conocí el anime, yo me acuerdo muy bien que yo conocía a Dragon Ball porque yo tenía hermanos mayores. Yo soy la mujer, somos dos mujeres, dos varones con los que yo viví. Ya, entonces los dos varones que eran mayores veían Dragon Ball Z. Amén, esos animes. Cuando los niños veían Dragon Ball Z. Entonces yo como niña pues me entretenía viendo eso. Y me comenzó a agradar. Mis hermanos veían eso, que eran peleas, que eran violencia, que poderes, que por acá. Amén. Y pues ese fue, digamos, el primer anime que veía yo en ese tiempo. Amén. Y yo sí me acuerdo que en la edad de los 9 años, sí, de los 9 años, ya contando un poquito esto, yo, bueno, ya veía Dragon Ball, y hubo algo en mí que decía que quería yo desde pequeña conocía de Dios, leer la Biblia. Y yo quise leer la Biblia, había una litera y yo quise leer la Biblia. Y yo leí el Génesis, y digo, voy a leer la Biblia, no sé por qué me daba leer la Biblia. Y digo, voy a leer la Biblia porque quiero aprender de Dios. Y resulta que vino el anime, mis hermanos prendieron la televisión y comenzaron a ver un anime que yo me entretuve. Y me quedé viendo. Y que mi hermano mayor sabía de animes, él me recomendó unos animes que para ver y entretenerme más. Entonces se me fue la idea de leer la Biblia. Y uno de esos primeros animes que yo vi fue Sakura Card Captor. No sé si alguien de ustedes lo vayan a conocer, pero es de una niñita, una maga hechicera y de esas cosas. Y ahí después fui viendo otras series y ahí comencé a ver series así de anime en español.
Y después de que encontré uno que es muy famoso en lo que es el anime, que es One Piece. Y ese anime fue que me llevó a ver los otros animes con idioma japonés subtitulado al español, porque yo decía no, solo español. Y así empiezan, yo decía solo español, no quiero ya ver más. Y que en esa serie habían tantas cosas que uno se quedaba interesante, pues uno decía, bueno, se quedó una parte donde los otros capítulos estaban en japonés. Me tocó verlo en japonés y ahí comencé a verlo en japonés español. Y me adapté y seguí viendo más, terminé eso todavía no acaba, pero ahí comencé a ver otros en japonés, otros. Bueno, ahí comencé a ver animes. Yo no soy otaku, pero yo no soy otaku, no leo mangas, solo veía animes, no me gustaba leer mangas, solo animes comencé a ver, pero del género que es violento, shounen le llaman, género shounen, que es violento, género gore. Entonces, todos esos animes, yo no sabía lo que significaba en ese tiempo. Yo no sabía que ahí se movían demonios, en la televisión se movían tantos demonios, y especialmente en esos programas, en esas series de anime. No pensé que se movían demonios, y muchos demonios el Señor me puse en mí, que locura, y de los géneros que yo veía, ¿no? Amén. Y yo veía mucho violencia, poderes, gore. Gore significa que es de sangre y cosas así. Entonces mi mente comenzó a ver a las personas diferentes. Ya en un punto, bueno, continuando a cuando estaba, porque todo esto de anime fue comenzando el colegio de octavo, comenzando en octavo. Entonces yo ya veía ya ese programa de One Piece y cosas así. Y bueno, comenzando por eso que mi mentalidad con otras personas comenzó a cambiar más, porque yo veía eso. Incluso cuando yo era más pequeña yo jugaba videojuegos. De niña también jugaba videojuegos por mis hermanos, también videojuegos de Mario Bros 64, Pac-Man, Mario Kart. Eso en la computadora, no me acuerdo de cómo conseguimos una computadora, pero teníamos una, Nintendo y cosas así. Mis hermanos jugaban eso. Entonces yo como la menor fui influenciada en todo eso que hacían. Ya, y volviendo a mi época de colegial, yo ya tenía esa mente en lo que veía cosas de violencia. E incluso yo veía a mis compañeros y cosas así no como personas. Incluso yo llegué al punto de decirles humanos, que ellos eran unos humanos y yo como que era otra cosa, que no era como ellos. Pero no en la parte de maldad, sino que a mí me desagradaban mucho las cosas en época del mundo, cosas lo que hacían los humanos, digamos. Yo decía así, los humanos no me gustaba porque eran malos. Y que yo veía esos programas de anime que hablaban de eso, que los humanos habían malos y buenos. Entonces comencé a ver al ser humano como una especie mala, que yo le decía al Señor que por qué hiciste la peor creación, que era el ser humano, que solo se la pasaba destruyendo entre ellos. Y ya comencé a despreciar muchas cosas a las personas, no hablaban, no me gustaba a mí convivir, socializar con personas sabiendo esa parte, no confundida, sin identidad. Amén. Y voy a hablar porque yo, una parte de mi vida, cuando me vino yo sufro de un problema, periodo de ovario poliquístico, no me venía el periodo. Fue que en esa época, cuando en octavo de colegio, me vino de la primera menstruación de la mujer como mujer, ¿no? Y que yo despreciaba estas cosas que le pasaban a las mujeres. Y otra parte más fue porque yo decía, yo no sabía eso, y yo por eso digo, padre, madre, tienen que hablarles la realidad a sus hijos, porque yo a la edad de 12 años yo no sabía que la mujer necesitaba estar con hombre para poder tener hijos. Yo decía, no quiero ser tampoco mujer, porque la mujer cuando crecía van a comenzar a tener hijos, se van a embarazar. Yo pensaba que era así, que yo veía los animalitos como las gallinas que tenían huevos, y las gallinas que somos hembras, mujeres, ellos crecen y tienen pollitos, y los animales, yo los comparaba con los animales. Yo decía, las mujeres
crece y tiene que tener de ley hijos, y digo, yo no quiero tener hijos y no quiero estas cosas. Yo no sabía que necesitaba de un hombre. Entonces, yo por eso, yo no despreciaba mucho esto de la mujer. Yo no sabía de la menstruación. Yo lo veía como que un estorbo para mí. No sabía las consecuencias de que no te bajara eso. Entonces, yo incluso tan molesta estuve una vez en mi vida que yo maldije eso. Yo maldije, no quería, porque a mí me vino normal. Y desde el día que lo maldije porque yo sí sabía. No me acuerdo cómo fue que aprendí. No me acuerdo cómo fue que yo aprendí que no maldigas, porque no era bueno maldecir, porque la maldición te caía a mí mismo. Y yo con eso que entendía, yo maldije eso. Y desde ahí mi regla se cortó. Tuve ese problema de la regla, o sea, se me cortó. No que me vino intercalado, ni se me retrasó, se cortó. Se cortó hasta la edad de los 16, no, hasta la edad de los 18 años. Desde ahí se cortó. 3 meses me vino normal y hasta el día que lo maldije se cortó. Amén. Y bueno, y así, desde esa edad, y por tanta cosa que yo veía de animes, se me metían más cosas en la cabeza. Pero había algo en mí como el Espíritu Santo, ¿no? Que era una voz que yo no conocía, pero yo no lo obedecía, porque pensé que era algo de mi cabeza. Pensé que era, pero algo bueno, como por ejemplo en la mentira. En la mentira yo no podía mentir. Yo era mala para mentir, no como maldad, sino que no sabía mentir. Yo decía la verdad porque en mí decía que desde niña me introdujeron sobre el Señor. Había en mí que decía así: no puedes romper los 10 mandamientos, y no puedes mentir, no puedes robar y no puedes matar. Esas eran las 3 palabras que siempre me retumbaban a mí. No mientas, no mates, no robes. Entonces, cuando en una ocasión en el colegio, cuando quise no robar algo, sino recuperar algo que me robaron, un compañero, que yo lo vi, yo me sentía tan mal, porque yo decía, estoy robando, y algo que me retumbaba en mi cabeza. Cuando era de mentir, no podía de mentir. Entonces, pero eso, no entendía qué era eso. Incluso una persona, yo mentía, pero yo caía en otras. Yo no sabía mentir, pero yo caía en mentiras de otras personas, porque tenía una inocencia, a pesar de que tenía 12 años, 13 años, 14 años en décimo. Yo creía a veces otras cosas, y era porque en mí no había una verdad. Todavía no tenía un encuentro con el Señor Jesús. Yo no conocía al Señor. Yo conocía que existía, que había un Dios, y las historias, nada más. Continuando, en mi época colegial, yo tenía esa mentalidad. Yo menospreciaba esto con mis compañeros. Nunca me interesó tener una amiga. Sí tenía personas con que pasaba en el recreo y todo, pero no las veía así como amigas. Como wow, no expresaba yo emociones ni nada. O sea, yo era una persona que no reía, ni lloraba, ni nada, nulo. Yo era así. Si alguno de ellos ve este video, ellos han de darse cuenta. Y que ellos se me acercaban para sacar buena nota, para tener por eso. Y hubo momentos que yo cuando no prestaba lo que estaría y cosas así, me veían como la peor persona. De espalda hablaban, entonces yo me daba cuenta. Yo incluso llegaba tarde para que no me copiaran mis deberes ni nada. Yo llegaba tarde. Amén. Pero ellos decían cosas por mi apariencia. Entonces yo era así como que, especialmente las chicas, las compañeras, eran así, solo querían chicas que se creían las muy bonitas y todo. Entonces a mí no me gustaban eso, no me gustaba por eso ni maquillaje ni nada, ni esas cosas. Yo sinceramente hasta ahorita yo no me gusta eso. Yo hasta ahí no me gustaban esas cosas, y yo tampoco no estoy de acuerdo, y desde esa edad yo nunca estuve de acuerdo de que muchachitas de 12 años, 14, 15 años tengan novios, tengan eso porque no saben nada de la vida. Yo desde ahí decía, pero ¿cómo pueden ver algo así si no se conocen ni sí mismos?
O sea, el colegio parecía, en veces, las chicas cómo se comportaban parecía prostíbulo, no sé ustedes cómo dirían, pero para mí lo veía así, yo detestaba el colegio. Pero yo sacaba por esas buenas notas para no quedarme en supletorio, porque no quería estar un día ahí, darle un día más ahí estando ahí. Para mí era una cárcel, no sé para otro. Yo era así, era muy seria, muy seria con él, no le cogía las bromas en ese tiempo. Entonces el enemigo había quitado en mí de muchas cosas, de lo que ya estoy hablando, animes, videojuegos. Amén. Y otra cosa más que pasé en mi infancia, que yo no lo recuerdo. Entonces, muchas cosas marca el enemigo, y ahí también con lo que hablaban mis compañeros en ese colegio, me caían mal, que yo decidí cambiarme de colegio, no, porque yo tenía esa mentalidad ya dañada de ver tantas cosas violentas, que yo decía en uno que se me burlan de mí o quieran hacerme algo, yo pensaba hacerle un daño. Yo tenía miedo de mí misma porque yo tenía esa mentalidad de hacerles daño, incluso matar, y me aterraba eso. Y que yo también en esa época, mi hermano que me veía en un tiempo así, yo sola, que no tenía amigos ni nada, me decía, ¿qué crees piensas hacer cuando estás mayor? Y bueno, yo decía que quería viajar en todas partes del mundo y quería ser veterinaria para ayudar a los animalitos y cosas así en diferentes lugares, y viajar en avión, volar. Y pues bueno, ellos son mis hermanos mayores que sabían karate, ellos también me incitaron a mí que haga un deporte, y que a mí no me gustaba jugar en grupo, no me gustaba el grupo en lo que era así, yo preferí elegir karate, o sea, fui a eso porque eso era algo individual. Y bueno, él me empezó a entrenar desde los 10 años, 11, me empezó a entrenar. Mi hermano fue que me enseñó karate, y él fue que me metió a la federación para que aprenda, siga ejerciendo ese deporte. Amén. Pero había algo en mí que yo veía a otras personas, había una envidia en mí, que no era porque otros tenían, sino que lo que es material, sino lo que es en la parte de socializar. Yo quería socializar como los otros, pero no podía, no quería tener amigos, pero tenía eso en mí que no hablaba. Entonces yo acepté que mi hermano me meta en la federación, porque al principio no quería, por mucha gente, pero yo digo, no, esto no está bien, quiero comenzar a hablar con las personas, a ser amiga. Entonces yo como que al hacer eso, esforzándome yo misma para socializar con gente, digo, aquí voy a conocer gente nueva y voy a hacer, me va a tocar hablar y conocer gente y me tocará convivir. Entonces a las bravas, digamos así, voy a aprender a socializar. Entonces yo acepté la federación, acepté hacer karate para yo conocer a personas, a otros chicos y chicas, y sí, me ayudó bastante estar en ese ambiente. Aprendí eso. Yo también en mí decía que si aprendía karate, las mujeres deberían aprender a defenderse para evitar esos abusos, esos femicidios que tienen, y por eso que abusan, porque la mujer es débil. Y yo entrenaba con esa mentalidad. Amén, que fuerte. Yo miraba eso, lo que era artes marciales, y ahí yo me metí también en lo que es artes marciales. Mis hermanos veían eso de Bruce Lee, cosas así, Jackie Chan y cosas así. Entonces a mí me agradaba eso de ser fuerte. Amén. Y bueno, ya con eso, esa era mi excusa cuando yo le dije a mi mamá que me cambie de colegio. Yo le había dicho porque la federación era de tarde y que bachillerato iba a ser de tarde en ese colegio. Yo digo, no hay federación de mañana, yo voy a perder, y no quería perder mi deporte. Pero la verdadera razón fue porque yo no quería estar con mis compañeros, no, los detestaba. Me caían mal la mayoría, no todos. Hubo unas cuantas compañeras que sí me acuerdo de una que yo sí me gustaba ayudarle, prestarle los cuadernos y así, porque ella también me ayudaba a mí a veces. Los otros no, solo ella sabía, ella estaba atenta y nos ayudábamos. Entonces yo con él me llevé súper que bien, pero yo así no me gustaba ese ambiente.
En ese colegio no me gustaba porque habían profesores incluso que se ponían a ver pornografía con el alumno. O profesores bien... Y no me agradaba ese colegio, porque ese colegio al principio fue de mujeres. Después vino el presidente y lo cambió a mixto. Yo entré cuando eso lo hicieron mixto. Pero habían profesores que eran así. Y estudiantes que eran también... No me agradaba eso. Y digo, bueno... Y que ahí me conocía la mayoría, porque de las escuelas, que era la escuela era de tarde y el colegio era de mañana. Los que pasaban la escuela iban al colegio, entonces a mí me conocía mucha gente, porque yo por estar en la escuela, en primaria básica, me conocieron varios niños, o sea, crecieron y me fueron conociendo y sabía que yo era la hija de la señorita, sí, me conocían. Digo, no, yo quiero ir a un colegio que nadie me conozca y volver de cero y comenzar esta vida colegial de cero y graduarme. No me quería graduar en ese colegio. Y bueno, y se dio justo cuando yo tuve eso en mí de cambiarme, porque también tenía esa mentalidad de hacerles daño. Digo, no quiero llegar hasta ahí. Me cambié a un colegio lejos, o sea, a otro que le llaman en mi ciudad de Guayaquil Aguirre Abad. Y en esa época mi mamá trabajaba en el IES para el cambio de turno. Y ella ya tuvo su profesión y todo, ya estaba trabajando con título. Ya estuvo en ese tiempo de cambiar, estuvo ella justo trabajando. Y digo, quiero que me cambies, de colegio, no quería estar en ese colegio, quería que me cambie. Y ella misma fue la que estuvo en el sistema, pudo cambiarme. En ese colegio yo le hice todavía un cupo. Yo dije, mami, sí, me quiero cambiar. Y me cambió, ella me compró los uniformes. Mi mamá que ya trabajaba, tenía buen trabajo como maestra, que en ese tiempo le pagaban bien como maestros, o sea, estaban en esa temporada del país que a los maestros los beneficiaban mucho. Entonces mi mamá hizo todo, me cambió, me compró el uniforme del nuevo colegio y todo. Ahí, bueno, en ese colegio yo ejercí el bachillerato, pero algo en mí decía también, digo, no, voy a ser la nueva del curso y otra va a ser complicado acercarme, pero como cosa, yo no sé si el Señor lo estuvo también obrando ahí, pero bueno, sí fue algo del Señor, porque en el curso donde yo estuve todos éramos nuevos, nadie se conocía, por ahí eran unos que otros grupitos de otros colegios que habían de tres, pero éramos nuevos, digamos, todos éramos nuevos ahí. Y bueno, fue una buena oportunidad para tener otras perspectivas con compañeros y hablar más y desenvolverme más. Pero se me hizo muy complicado porque esto era ataduras en mi vida, cosas que habían en mi vida. Y eso solo lo hace el Señor Jesús. Pero bueno, en ese bachillerato, en ese primer bachillerato, había unas chicas que eran gemelas que quisieron el primer día, que eran de ahí mismo, como que llevaba a su grupo, pero que no fui a su grupo, que eran de esas que no me caían bien, el tipo de mujeres que no me caían bien, bueno, el tipo de compañeras que no quería tener, ellas me invitaron a un día de recreo y no, o sea, como que a mí no me agradó ni ellas les agradé, entonces ya ahí no me invitaron más. Y yo no me hice amigas de ellas, amigas no, sino fueron compañeras. Pero sí me hice amiga de una chica que es cristiana, me hice amiga de ella, yo no sabía que era cristiana. Después ella también era así como calladita, pero con ella comencé mi bachillerato, tener en ese año alguien con quien hacer las tareas y todo. Y bueno, sí, y fue en ese bachillerato, fue en los tres cursos de bachillerato, estuve en diferentes cursos. Yo ahí después pasé, lo mismo de mí, yo no hablaba tampoco, no participaba en clases, tenía buenas notas, lo mismo, se repetía lo mismo. No podía conversar con los compañeros, lo mismo con mi apariencia, como que, pero no se burlaban. Yo sí me agradaban ellos sí me agradaban. Había un compañero que, a pesar que como que me molestaba mi apariencia, él en cierta parte respetaba y tomaba conciencia en ese punto. Fue un compañero que sí estuvo después conmigo en el último año y respetaba en esa parte y consideraba, y bueno, no lo juzgo porque él también tenía sus cosas y bueno.
Ya en segundo bachillerato yo no tenía celular. Yo no tenía celular en esa época. Yo tenía 16 años. A los 15 años que estuve por ahí, lo celebré en la federación. Fue algo... No quería yo fiestas, porque a mí no me agradaban las fiestas, no me agradaba nada de este mundo. O sea, estaba en este mundo, pero en mi mundo. Lo que era anime, videojuegos, pero hay cosas de chicas, esas fiestas, la tomadera, no me gustaba. No me gustaba la fiesta, no me gustaba salir, no me gustaba eso. Desde niña no me gustaba. Les voy a contar, solo en mi vida tuve una fiesta que no me gustó, me hicieron de Cenicienta y cosas así. No me gustaban los vestidos, no me gustaba eso, nada de eso me gustaba. Entonces, para la quinceañera, no quise, le dije a mi papá que no, porque yo era consciente de que mi papá tenía deudas, y mi mamá, a pesar que tenía un trabajo, mi papá tenía esa maña de meterse con deudas, y yo decía que no, porque yo quería verlo sin deudas. Yo tenía esa conciencia de no querer pedirle algo, igual ni quería, pero no quería que tenga más deudas. Y yo detesto las deudas por mi papá, porque nos hacía ir a fiar al que vende verduras, a la tienda, y después me decían a mí que tu papá no ha pagado y que no me iban a dar, y yo quedaba mal. Entonces no me gustaba, a mí no tenía plata, y yo decía, pero ¿para qué van a gastar? Yo lo veía ridículo, la quinceañera yo lo veo incluso hasta ahora ridículo, porque hoy en día muchachitas de 14 años, 13, se embarazan, tienen novios, se visten peor que señoras, y entonces quinceañera no le veo el sentido que pasa señorita ni nada, si ya fueron, bueno, no diría más, pero no me gustó esa, no quise fiesta, dije no, una comida y ya. Yo tenía mi perrito, y tenía un perrito que tuve, amén, y no quise. Y así que me dieron nomás la plata, y yo le dije a mi mamá que quería un celular, una tablet para poder al menos entretenerme ahí, porque no tenía yo celular, yo no tenía. Si yo me perdí una vez yendo hacia otro colegio que era 1 hora de mi casa, y que yo me levantaba temprano, estaba acostumbrada a ir tarde al colegio, estando cerca. Ese colegio que era más lejos, se me fue muy difícil, porque fue de mañana. Yo elegí de mañana, no quería estar en la tarde, porque sentía que era poco tiempo. Yo elegí de mañana, con mi bachillerato en otro colegio, entonces me tocaba viajar en bus, coger bus y todo. Ya, amén. Y